¿Ya? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites juntarnos una vez a la semana y poder conocerte para que ese conocimiento nos lleve a amarte más a ti y ese amarte a ti nos lleve necesariamente a amar a nuestros hermanos. Ese es el objetivo por el cual nosotros intentamos aprender teología. No un conocimiento que se nos quede en nuestro intelecto, sino que se plasme en afecto y devoción a ti, manifestado en nuestros hermanos. Por ello te pedimos que nos des humildad. Un estudiante de teología debe tener humildad, que nos des sabiduría, que nos des en don de ciencia y en don de sabiduría. Y que nos enseñes a amarte a ti, que estás presente en nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vamos a desarrollar estas clases, a diferencia de las clases que nos hizo también la hermana Adriana. Yo lo voy a hacer más como clase que como conferencia. Es decir, si alguno de ustedes quiere interrumpirme, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Me interrumpe y respondemos esa duda que tenga en ese momento preciso. En el chat, el WhatsApp, yo voy a ir compartiendo unos esquemas donde ustedes podrán ir viendo la clase que vamos a ir haciendo el día de hoy. Que va a ser de la patrística. Comenzamos esta hermosa asignatura después de la que nos dio la hermana Adriana de la patrística. Ahí ya la compartí la primera diapositiva, si ustedes quieren abrirla. Ya. La patrística la podemos definir como es una ciencia que nos da la historia del catolicismo desde el una duda y el final va a variar si es occidente u oriente. Primero trata la apología o la defensa de la fe. ¿Ante quién? Uno, ante los paganos, y ahí tenemos padres que son apologetas ante los paganos. Por ejemplo,
aunque ya vamos a ver quiénes son padres, pero no es propiamente un padre. Tertuliano, San Justino, son escritores eclesiásticos que escriben hacia afuera, no hacia adentro de la iglesia. Lo que buscan es que aquellos que no son cristianos, que son paganos, recordemos que estamos todos en el Imperio Romano, estos escritores eclesiásticos escriben para convencer a gente que no es cristiana. Y después tenemos los padres que van hacia la defensa de la fe intraiglesia. Es decir, van a existir por una parte personas que eran católicos, eran cristianos y se apartan de la iglesia, son los herejes, y surgen estos grandes escritores. Ante una herejía siempre va a haber un padre de la iglesia. Por ejemplo, va a salir Nestorio diciendo que Jesús tiene una sola persona, tiene dos personas, y va a salir San Cirilo diciendo que tiene una persona. Va a salir Pelagio diciendo que el hombre puede por sus solas fuerzas hacer obras sobrenaturales, y va a salir San Agustín diciendo que no. Va a salir Arrio diciendo que Jesús no es Dios, y va a salir San Atanasio diciendo que Jesús es Dios. Entonces aquí vemos la diferencia que hay entre patrística y la patrología. ¿Qué es lo que estudia la patrología? El estudio de la vida y los autores eclesiásticos. O sea, los mismos que están en la patrística, pero estos van a estudiar la vida de ellos. Van a estudiar la vida de los padres de la iglesia. Hay que ver que en todos estos autores, el 100%, si uno le pregunta ¿de dónde son ustedes?, todos van a decir somos romanos. En ese momento el mundo era Roma. El mundo era Roma. Y por lo tanto, y esa es la importancia que tiene la patrística. Ahí les compartí la segunda diapositiva, que trata de quiénes son los padres. Comenzamos diciendo que el padre es el que me inicia en la fe. Y ahí tenemos una cita bíblica. Aunque tengáis 10,000 preceptores en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, puesto que quien os engendró en Jesucristo por el Evangelio fui yo. Es San Pablo, el padre de los corintios. También le va a decir a Timoteo, a Tito, que él es su padre. Posteriormente vemos que padre va a designar a un obispo. Gran parte de los padres de la iglesia son obispos, no todos, pero gran parte lo son. Son aquellos que enseñan con autoridad y regeneran la vida espiritual por los sacramentos.
Y ya desde el siglo IV se va a considerar padre a los escritores eclesiásticos que defendieron la fe católica en los concilios y en los representantes calificados. Entonces podemos llegar a la definición que padre es un escritor eclesiástico de la antigüedad que se distingue por su ortodoxia y santidad de vida. Y aquí viene una característica importante, que son reconocidos por la Iglesia. Eso es una característica muy importante. Para ser padre hay que ser reconocido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los reconoce como tal. Reconoce sus enseñanzas. Por eso después vamos a ver que gran parte de los padres de la Iglesia son al mismo tiempo declarados doctores de la Iglesia. La diapositiva 3, que nos va a dar las características de los padres de la Iglesia. Son principalmente 4. ¿Cuáles son las características? Primero, antigüedad. Hoy en día, aunque el Papa Emérito Benedicto sea un gran teólogo, aunque Santo Tomás de Aquino sea un gran teólogo, no pueden ser padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque fallan en la primera característica, antigüedad. Y ahí vemos en Oriente y en Occidente. Segunda característica, ¿por qué esta diferencia entre Oriente y Occidente? Es porque se consideran padres algunas personas. San Juan Damasceno es el último padre en Oriente y San Isidoro de Sevilla es el último padre de Occidente. Entonces, por eso está 749, una fecha precisa, que tiene que ver con San Juan Damasceno. Y el de Occidente tiene que ver con San Isidoro de Sevilla. Segunda característica que debe tener un padre de la Iglesia es la ortodoxia. Aquí le puse una L de más. Se excluyen, por lo tanto, los heréticos, los cismáticos y aquellos que contienen graves errores. Aunque es un gran escritor eclesiástico, a mí personalmente, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Si lo puede, por favor, apagar. Ya. Entonces, aunque es un gran escritor eclesiástico, a mí personalmente me gusta mucho y lo vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo año. Tertuliano es hereje. Por eso va a ser escritor eclesiástico. No va a ser padre de la Iglesia. Segundo, se excluyen los cismáticos, aquellos que se separan de la Iglesia. Y tercero, aquellos que contienen graves errores. Unos son los heréticos, que hay concilios, y otros que contienen graves errores. Errores es que no son herejías. Tercera nota característica de los padres de la Iglesia es su santidad de vida. Actualmente, para ser santo, uno tiene que tener un proceso de canonización. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que el Papa San Juan Pablo II tuvo una vida santa. Y ahí tenemos un proceso de canonización donde se analizó su vida, se buscó hasta debajo de la alfombra, buscando defectos, buscando pecados
de este santo papa, y pasó la prueba, y por eso el Papa Francisco lo ha proclamado santo. Pero antiguamente no habían procesos de canonización. ¿Quién canonizaba? El pueblo. Es el pueblo el que canoniza. Generalmente, cuando nosotros nos encontramos con un escritor eclesiástico que tiene las 3 otras características, yo no conozco un caso que no tenga santidad. Son todos santos. Y finalmente, la aprobación de la iglesia. Basta un reconocimiento implícito de su persona y su doctrina. La aprobación de la iglesia, por lo tanto, puede ser implícita o explícita. ¿Cuándo es explícita? Cuando además de ser considerado santo, es considerado doctor de la iglesia. Por ejemplo, no todos los santos padres son doctores de la iglesia. Ejemplo, San Ignacio de Antioquía es santo padre, pero no es doctor de la iglesia. San Agustín es santo padre y es doctor de la iglesia. Corolario de lo anterior, que no se consideran padres los escritores eclesiásticos. ¿Por qué no se consideran padres? Pues porque carecen de alguna de estas 4 características. Principalmente la ortodoxia. Aquí ese es el, cuando uno se encuentra un escritor eclesiástico que uno lo está leyendo y dice Orígenes, ¿y por qué no dice San Orígenes? Pues porque Orígenes tiene errores. Por eso Orígenes no es un santo padre. Vamos a ver cómo escriben ellos. Ahí está la siguiente diapositiva, la 4ª diapositiva, si la quieren abrir. Primero, los padres de la iglesia son asiduos lectores de la escritura y de los padres anteriores. Esa es una característica fundamental en los padres de la iglesia. La iglesia no nace con ellos. Y segundo, conciencia de la originalidad cristiana aprovechando la cultura pagana. Defensa de la fe y búsqueda de profundizar lo revelado. Y sentido de misterio en lo recibido y defensa de ello. Esto es cómo trabaja un santo padre. La escritura es fundamental en ellos y lo que escribieron los anteriores. Por eso muchos padres van a decir que los anteriores han enseñado esta doctrina. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar doctrinas nuevas? Porque nunca un padre de la iglesia las predicó. Por ejemplo, el arrebatamiento.
No hay ningún padre de la iglesia que haya dicho ninguna palabra del arrotamiento. Hasta el 1800 y tanto, en que a un sacerdote jesuita se le ocurrió. Esa es una señal de que no es una enseñanza apostólica. En cambio, los padres de la iglesia van a enseñar la escritura y ahí en sus escritos van a quedar plasmados todo ello con originalidad cristiana y se van a aprovechar de la cultura pagana. Y dentro de los padres de la iglesia tenemos dos, uno que es propiamente padre, que es San Agustín, y otro que es un escritor eclesiástico, que yo lo dije hace un ratito, que es Tertuliano, que son eximios escritores. San Agustín era un retórico espectacular. Su pluma es fascinante. Ya lo vamos a estudiar dentro de algún tiempo. Y lo mismo Tertuliano. Ambos abogados. Vamos entonces a la quinta diapositiva. Un segundo que... Me pido disculpas que el computador se me puso lentito. Ahí está saliendo la quinta diapositiva. Ya. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dan estos padres? Van a ser reglas ciertas si son unánimes, al menos moralmente. O si enseñan reglas de fe o moral. En caso contrario, se va a considerar el Santo Padre un doctor privilegiado, que será una opinión autorizada, ya sea en filosofía, ya sea en historia. Por ejemplo, San Justino y el mismo San Agustín son filósofos de la filosofía platónica. Entonces, lo que escribe San Agustín, proveniente del platonismo que él profesa, ¿va a ser una norma segura para que nosotros la sigamos? No. ¿Por qué? Porque no se enmarca en estas dos características, la unanimidad, al menos moralmente, y enseñar reglas de fe o moral. Cuando se escapa de ello, el Santo Padre va a ser un doctor privado. Ciertamente su opinión va a ser importantísima, pero no va a tener una característica como que sea una revelación. Recordemos que una de las fuentes de la revelación era patrística. Pero si nosotros nos encontramos con 2, con 5, con 10 padres de la iglesia que nos dicen algo, eso que nos están diciendo esos padres de la iglesia va a ser de fe. Un ejemplo muy claro va a ser, por ejemplo, la Asunción de la Santísima Virgen María. La Asunción de la Santísima Virgen María no está en la Sagrada Escritura, al menos explícitamente, pero sí está en la patrología.
San Juan Damasceno tiene un escrito precioso. Y hay otros escritores, santos padres, que también tratan la Asunción de María. Y al final tenemos que es un testigo de la tradición, que se va a considerar de fe si es unánime moralmente, materia de fe o costumbre, y pertenece a lo que se denomina el depositum fidei, el depósito de la fe. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Bien. Vamos a seguir con la diapositiva 6. Veo que se ha integrado hermano Giovanni. Por si acaso estamos en el grupo WhatsApp. Estamos enviando unos esquemas sencillos de la patrística. Vamos con la 6. Entonces, los santos padres se van a dividir en dos. Uno van a ser los padres apostólicos y otros van a ser los padres posteriores. ¿Cuál es el límite? Más o menos siglo II. En este primer semestre lo que vamos a estudiar va a ser los padres apostólicos. Es decir, vamos a llegar hasta San Justino, San Ireneo del León. ¿Ve? Entonces, cronológicamente, hasta comienzos del siglo II, entonces vamos a tener discípulos directos de los apóstoles. ¿Cómo no va a ser importante lo que nos escribe una persona que conoció a San Juan, que conoció a San Pedro, que conoció a San Pablo? ¿Cómo no va a ser importante? Y esos son algunos de estos padres apostólicos. Tenemos un San Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía. Recordemos que en Antioquía empezaron a llamarse cristianos y, oh casualidad, la primera vez que sale la palabra iglesia católica, se escribe San Ignacio de Antioquía. Antioquía era una ciudad importantísima. Roma, Alejandría, Antioquía, la tercera ciudad del Imperio Romano. Y de ahí era San Ignacio de Antioquía. Literariamente son obras no testamentarias, o sea, no están incluidas dentro del canon de la revelación, pero que fueron muy estimadas por las primitivas comunidades, hasta el punto de que cuando se formula el canon, porque nosotros abrimos una Biblia, nosotros los católicos, los protestantes, los hermanos ortodoxos, abrimos un Nuevo Testamento y no tenemos diferencia alguna. Son los mismos libros para nosotros, para los protestantes y para los ortodoxos en el Nuevo Testamento. Hay diferencia en el Antiguo, en el Nuevo no. Pero vamos a estudiar de que al principio no existía esa unanimidad. Y vamos a ver que algunos de los padres que vamos a estudiar en este semestre, muchos padres de la iglesia decían que estaba inspirado. Hasta ese punto. Las actas de los mártires. Ahí tenemos la misma escritura. No os preocupéis lo que vais a decir.
que el Espíritu Santo os va a iluminar. ¿Cómo no va a ser importante un acta de un mártir, lo que el mártir me está diciendo en ese momento? Es una persona iluminada por el Espíritu Santo. Es el mismo Jesús el que dijo que esa persona iba a estar iluminada. Entonces, no podemos negar la importancia de estos documentos. Ahí tenemos, por ejemplo, San Policarpo, que él trata de esconderse, trata de que no lo pillen, pero lo pillan, lo encarcelan y lo interrogan y le dicen que de queme incienso a los ídolos para que no lo maten. ¿Y qué dice San Policarpo? Hace 88 años que sirvo al Señor. 88 años. Si Policarpo hubiese sido protestante, ¿cuántos años tenía cuando pasó eso? Si lo bautizaron de adulto, si hace 88 años que sirve al Señor, ¿cuántos años tenía? Ahí tenemos la importancia de estos primeros padres. Son notables autores portadores de la tradición apostólica. Esta es la importancia grandísima de los santos padres. Vamos a ver que en este periodo no nos encontramos un tremendo listado de libros. Si uno quisiera imprimir todos los libros de San Agustín, gastaría muchos toneladas de tinta. Si uno quiere imprimir las cartas de San Ignacio de Antioquía, un poquitito de tinta y listo. Vamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 7. Y aquí, las 7 y la 8, empezamos a ver de qué escritos vamos a hablar. Primer escrito, la Didache. Aquí dice Didache, Didache. Es un escrito importante porque es el primer escrito para algunos del cristianismo, es decir, es anterior a los libros del Nuevo Testamento. Para los que dicen, después de que el Papa San Juan Pablo II nos regalara el catecismo, que el catecismo y todo eso, lo primero que hicieron los cristianos es hacer un catecismo, la Didache, donde nos va a enseñar lo que enseña un catecismo. Nos va a enseñar que hay que rezar 3 veces al día, por lo menos el Padre Nuestro. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Entonces, hoy día como cristianos, tenemos que hacerlo distinto. ¿A quién va dirigido? A los judíos. Es un catecismo a los judíos. Segundo libro es la epístola de Bernabé. Esta se escribe en griego. Generalmente los libros, todos estos libros son escritos en griego. Antes del siglo II. ¿Y cuál es su contenido? ¿Cómo se debe interpretar la escritura? Miren qué importante. Aquí lo encadenamos. Aquí la epístola de Bernabé nos va a decir lo que nos enseñó la hermana Adriana en el curso pasado. ¿Cómo tenemos que interpretar la escritura? La hermana Adriana no inventó nada. Ahí está.
Epístola de Bernabé, siglo II. Nos va a dar normas prácticas. Tercero, San Clemente Romano. Tercer papa de la iglesia. Pedro, Lino, y hay algunos que dicen Cleto y Clemente, tercero o cuarto. No está claro si Cleto era el mismo que Clemente. ¿Cuándo fue papa San Clemente Romano? A fines del siglo I. Pero vemos que San Pablo lo menciona. En una de sus cartas habla de Clemente. Y escribe una epístola extraordinaria a los corintios. ¿Qué es lo que hicieron los corintios? Yo estoy iluminado y mi obispo se está equivocando, yo no tengo que obedecer al obispo. ¿Y qué es lo que le dice el Papa Clemente, obispo de Roma? Obediencia, sumisión al obispo. El obispo es Cristo. Y ahí venimos con el quinto, que es San Ignacio de Antioquía, que nos va a decir la frase hermosa, que debemos obedecer a Cristo. El obispo es Cristo. Y escribe 7 cartas maravillosas. Desde mi punto de vista, para este curso, lectura obligatoria, San Ignacio de Antioquía. Y ojalá lectura no solamente con los ojos. Esta carta hay que leerla, hermanos, con las rodillas. En adoración. En adoración. San Ignacio de Antioquía, ustedes lo leen y tiene una fuerza, un amor de Cristo como San Pablo. ¿A quién se le ocurre decir, por favor, no sean inoportunos? Me van a privar de morir por Cristo. No sean tan inoportunos conmigo. Yo quiero morir triturado por las fieras. Y ustedes lo que están haciendo es que el César me perdone. Dejen de hacer estas tonteras y déjenme morir triturado por las fieras. Ese era San Ignacio de Antioquía. Ahora vamos un poquitito más adelante con unos padres de la iglesia que son más extensos, escribieron un poquitito más, que ya estamos en el siglo II, que son San Justino y San Ireneo. Ya está la diapositiva 8. San Papía de Hierápolis, perdón, disculpen, se me habían olvidado estos. Eso van a estar después. San Papía de Hierápolis. Papías es discípulo de San Juan Evangelista. Él tiene, se han encontrado fragmentos, muy poquitos. Hay uno muy interesante que el doctor Víctor Gambo hace unos días nos lo trajo a colación, es acerca de en qué idioma escribió Mateo su evangelio. Yo lo estudié con Mateo, escribió en arameo los oráculos del Señor y cada uno lo tradujo como pudo. Y tengo varios textos que dicen lo mismo, pero
el doctor Víctor Gamboa nos decía también de que, y tiene textos también, de que lo escribió en dialecto hebreo. Sí. El siguiente padre es San Policarpo de Esmirna. Aquí tenemos lo que yo le decía hace un ratito, el bautismo de infantes. Discípulo de San Juan Evangelista, otro discípulo de San Juan Evangelista. El bautismo de infantes, hace 88 años que sirvo al Señor, ciertamente no era protestante. El siguiente, Pastor de Hermas. ¿Qué es este libro? Este es más extenso. Es el primer libro de la patrística apostólica, un poquitito más extenso. No es tan largo, pero es un poco más extenso. Es un texto apocalíptico. Pastor de Hermas, la crítica lo considera un discípulo de San Pablo. Muchos en los primeros siglos, antes de definirse el canon, decían que el Pastor de Hermas era un libro inspirado hasta ese punto. Y que toma 4 temas: la iglesia, la relación de la iglesia, la penitencia y el Espíritu Santo. El siguiente es una carta a Diogneto. Diogneto es un pagano y un cristiano, no se sabe quién, le escribe a fines del siglo II una carta. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Ahí yo pongo, se estudiará más abajo porque estamos estudiando esto y nos colocaron como tarea justamente la carta a Diogneto. Vamos con la siguiente diapositiva, donde aquí sí van a salir estos dos extraordinarios padres apostólicos. Ahí está la diapositiva 9. Que son San Justino y San Ireneo. Apologistas del siglo II van a tener una doctrina que van a desestimar la cultura no cristiana y conciliar lo griego con lo cristiano. Recordemos, San Justino es un santo padre, filósofo, mártir, que platónico, de manera que va a conciliar lo griego con lo cristiano. Y después San Ireneo. San Ireneo es hermosísimo. Ese va a ser lo último que vamos a estudiar en este semestre. Vamos a ver la última diapositiva, la diapositiva 10, que va a tratar justamente de estos dos santos padres, que son San Justino y San Ireneo. Disculpen, no me quiere salir la diapositiva. Oh, ahora sí. Ya, ahí ya se está bajando.
Y tenemos, esta es la que tiene como más palabritas. San Justino es un filósofo platónico, como yo lo dije hace un rato. Trata de la Santa Misa y la Eucaristía. Permítanme, hermanos, leer esto. A nosotros que nos gusta la apologética, nosotros decirle a un hermano no católico que compare este texto escrito en el siglo II y lo compare con su culto, el culto que él tiene todos los días sábado o domingo, dependiendo de cuándo se reúne. Y lo comparamos con el culto en la Iglesia Católica. ¿A cuál se asemeja más? El día que se llama el Día del Sol, ¿cuál es el Día del Sol? El domingo. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Luego se lleva al que preside el pan y la copa con vino y agua mezclados. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de esos dones. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados. Eucaristía. Esto se asemeja, queridos hermanos, a una misa o a una reunión pentecostal o a una reunión bautista o a una reunión adventista, testigo de Jehová, mormón. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración y no vive como Cristo nos enseñó. Bueno, ya vamos a estudiar a San Justino. Pero estos pasajes son hermosísimos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la carta a Diogneto? Esta es otra, apología de Diogneto. Apología de la vida del cristiano y su santificación en el mundo. No, perdón, no, es lo mismo, disculpen, es la misma. Después tenemos como último santo padre de este periodo a San Ireneo de Lyon. Él escribe bastante, por eso tantas flechitas. Primero, es un martillo contra el gnosticismo. Esa era la herejía más importante de la época y San Ireneo de Lyon la combate. Segundo, lectura humilde de la escritura. Va a decir cuál es la auténtica tradición. Es la que está concorde con las escrituras. Cuando nos encontramos con tradición que no está concorde con las escrituras, esa no es auténtica.
Después la antropología, un solo hombre carnal y espiritual y animal. Con Cristo el hombre se diviniza. Después la doctrina cristológica, un Cristo nuevo, que es nuevo Adán en la encarnación, es el resumen. Aquí lo más importante en Cristo nos va a decir San Ireneo, lo mismo que nos dijo Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Va a tener una doctrina del pecado original, que son los errores que veía San Ireneo. Va a ser uno de los primeros padres. Hay otro más que va a ser mariano. San Ireneo era discípulo de San Juan. ¡Qué coincidencia! Encontramos un santo padre sumamente mariano. ¿Y quién le enseñó el cristianismo? San Juan. En la escatología distingue la católica, la intermedia y la final. Y aquí, uniéndonos de nuevo con lo que nos enseñó la hermana Adriana, el relato evangélico del rico Epulón y Lázaro. ¿Qué es lo que dice San Ireneo? Que no es una parábola. Lo mismo que nos enseñó la hermana Adriana. Vimos que lo primero era el antignosticismo y iba a refutar los errores gnósticos. Y va a decir que hay 3 etapas de la salvación. La primera es del Espíritu Santo, que es el Antiguo Testamento. La segunda, el Hijo, que va a ser la encarnación a la parucía y el milenio. Y la tercera es el Padre, que va a ser cuando estemos en el cielo. ¿Cuál es la importancia, resumiendo? Aquí ya hemos terminado. ¿Cuál es la importancia de este periodo? Son padres que están en un solo territorio. Están en un solo territorio, no están dispersos en todo el mundo. Por eso el idioma general va a ser el griego koiné, el mismo griego con el que se escribió el Nuevo Testamento, que era el griego que se escuchaba y se leía en aquellos años. ¿Qué es lo que significa que sea en el Imperio Romano? Es unidad de pensamiento. Y ese es el mensaje de Cristo, que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti. Una vez que el Imperio Romano se separa, y hay Imperio de Oriente, Imperio de Occidente, y cae el Imperio de Occidente, y llegan los pueblos bárbaros al Occidente, y se mantiene un poco en el Oriente. Se pierde la unidad poco a poco. Poco a poco se va perdiendo la unidad. En cambio, en este periodo, donde la autoridad era una sola, el emperador romano, hay una sola iglesia. ¿En qué idioma? Generalmente griego, koiné. ¿Dónde se escribió? En Oriente y en Occidente. Acá los padres que yo les he dicho son todos de Oriente,
Tenemos San Ireneo de Lyon, que es de Occidente, pero llegado. Él era originalmente de Oriente. Todos son orientales. Si hay alguna consulta. Hermano, una duda. Nada más, Dígame. algo muy, que no me quedó muy claro. Heterodoxo es que, perdón. Está, la ortodoxia es, no confundir iglesia ortodoxa con la ortodoxia. La ortodoxia es mantener un mismo lenguaje de fe. Y lo heterodoxo es lo contrario, que no mantiene el mismo lenguaje de fe. O sea, un hereje. Ese es el heterodoxo. Ok, gracias, hermano. Les compartí un Word que dice vamos a hacer 4 clases, o sea, vamos a estar estudiando un mes esto. Y ahí esta primera clase es como una introducción a toda la patrística. En la segunda vamos a ver los primeros padres, la Didache, San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, algo de mártires de esa época. La tercera clase vamos a ver Astor de Hermas, los mártires y San Justino. Y finalmente vamos a ver a San Ireneo y San Hipólito Romano. Dentro de lo que del esquema no está puesto Hipólito Romano, es porque yo estoy estudiando y aquí no me lo pusieron. Pero podríamos decir Hipólito Romano es el único que escribe en latín. Es romano. De hecho, fue un antipapa. Antipapa. Había un papa y él se nombró papa. O unas personas lo nombraron papa. Pero él murió mártir, se arrepintió. Y escribió un texto muy hermoso que hace un tiempo yo me encontré con un protestante que decía cosas que nunca dijo Hipólito Romano. Y decía, este padre de la iglesia dice, y negaba la transubstanciación. Claro, nunca se pensó el protestante de que le iba a responder una persona que había leído a Hipólito Romano. Eso va a ser lo último que vamos a leer. San Ireneo, Hipólito Romano. Dígame. Habló sobre un discípulo de Juan que era devoto de María, y eso está muy interesante porque se escucha con mucho eco. No sé si alguien tiene el audio encendido, no le escucho bien. ¿No me escucha? 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 Escucho con eco, no sé. Deja ver. Pero me parece que le entendí. Si no es, usted me corrige. Sí, ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora, mire, San Policarpo de Esmirna Sí. y San Ireneo, ambos son discípulos de San Juan. San Ireneo en concreto es uno de los escritores eclesiásticos dentro de la Mariología más importantes. Entonces, San Policarpo y San Irineo.
sí, Policarpo no habla, algo dice de María, pero muy poquito. Pero San Ireneo es espectacular. San Ireneo es espectacular. Ahí lo vamos a estudiar algunos textos marianos de San Ireneo. Es espectacular. Es de los santos padres más devotos de la Santísima Virgen María. ¿Y quién le enseñó el cristianismo? San Juan Evangelista, discípulo directo de San Juan Evangelista. Ya. ¿No tienen alguna frase que nos pueda aportar ahora sobre una sola? De San Ireneo. Sí. Mire, la tengo que buscar, la comparto en un ratito, en el chat. Perfecto. La comparto porque la tengo, pero la tengo que buscar. Entonces voy a estar como 3 minutos buscando la frase y para que no, eh, no perdamos así el tiempo con eso. Pero sí, sí tiene. ¿Algo más? Sí, porque a veces escuchamos por ahí a algunos hermanitos protestantes que también ellos dicen que, por ejemplo, ¿no? La didache o la didaj, que si hablaba o no de la Virgen María. Entonces, escuchar que esto, la didaje es de los apóstoles, es decir, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, un poquito que ahí tuvo La un Didache poquito, propiamente no habla de María. no habla de María, exacto. No habla de María, no, no habla de María, pero San Ireneo sí. Perfecto. Entonces, en la Didache nosotros vamos a encontrar un montón de, de datos importantísimos dentro eh, de la práctica de la Iglesia Católica. Habla sobre el bautismo de niños, sobre la Eucaristía también. Rezar 3 veces el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Lo dice expresamente, hay que rezar 3 veces el Padre Nuestro. ¿Y los protestantes qué dicen? No hay que repetir oraciones. Entonces, es importantísimo la didaje, porque es un catecismo. Aquí estoy viendo un de Así Prensa y tiene el paralelismo Eva María. Paralelamente al Señor se encuentra también María la Virgen obediente cuando dice: aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eva, por el contrario, había sido desobediente, había desobedecido cuando era todavía virgen, porque así como Eva, que tenía por esposo a Adán y era sin embargo virgen todavía, porque estaban desnudos ambos en el paraíso y no había deshonra en esto, porque creados poco antes no tenían noción de la procreación,
Antes que todo, les hacía falta creer y solamente después multiplicarse. Tal como Eva se volvió al desobedecer causa de la muerte para ella y para todo el género humano, María, teniendo por esposo a aquel que había sido destinado por anticipado y sin embargo siendo virgen, se volvió merced a su obediencia, causa de salvación para ella misma y para todo el género humano. Fue por esta razón que la ley da a aquella mujer que está prometida, ¿ver? Dice aquí, en suma, para Ireneo, Eva es el tipo, la prefiguración de María como Adán lo es de Cristo. Eva y María son ambas, en el momento de sus diálogos angélicos, esposas y vírgenes. Ambas intervienen por actos libres en el drama de la humanidad. Es un paralelo de María. Hacía falta que Adán fuese recapitulado en Cristo con el fin de que lo que es mortal fuese absorbido y engullido por la inmortalidad y que Eva fuese recapitulada en María con el fin de que una virgen, convirtiéndose en la abogada de una virgen, destruyese y aboliese la desobediencia de una virgen mediante la obediencia de una virgen. Bueno, hermano. Hermanito, creo que ya me dijiste que te avisara. Sí, si quieren, vamos a terminar esta clase con una oración que no es mía, sino que es de los primeros cristianos. Hay un papiro encontrado en Egipto y que se han hecho estudios, y ese papiro es al menos del año 250, es decir, un poquitito después de lo que hemos hablado ahora. ¿Qué decía este papiro? Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración que rezaron los primeros cristianos en esta clase de patrística, vamos a concluir con esta hermosísima oración que tanto le gusta al Papa Francisco. Nada más, hermanos. Muchísimas gracias, hermano. Cualquier duda, ustedes saben, yo estoy total y absolutamente disponible. Me pueden preguntar por el chat, me pueden preguntar personalmente, me escriben a mí. Entonces, les pasé 4 archivos antes de comenzar las clases. Uno es los santos padres de los siglos I y II, para que ustedes lo puedan ir leyendo. Me encantaría, por favor, tomen esto. Esto les sirve de oración. Lean a los santos padres de los primeros siglos. Lean a San Ignacio de Antioquía. Ahí yo lo imprimí. Y lo anillé. Aquí está. La primera parte son 2 libritos más o menos similares. Léanlos. Ya la próxima semana vamos con los primeros padres, como aparece ahí en la programación, en el segundo archivo. Entonces, si ustedes
leen esto, va a ser mucho más fácil la clase. Vamos a poder, van a poder hacer preguntas mucho más bonitas porque vamos a profundizar los padres. Muchas gracias, hermano, por darnos esta posibilidad. Entonces, si quiere terminar la clase de grabar. Perfecto, hermanito. Bueno, nos despedimos y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Sería el viernes que viene con el tema. ¿Qué tema La sería? patrística, vamos a Didache, San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía.